¿Alguna vez uno se ha detenido a pensar? ¿Por qué hay oraciones por los hijos que simplemente parecen no surtir efecto? El profeta Oseas dejó escrito un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que falte amor ni deseo sincero, sino que sin entender el funcionamiento del mundo espiritual. Incluso los ruegos más puros pueden quedar sin fruto, antes de postrarse y suplicar por los hijos. Hay verdades que es indispensable conocer. Son principios que Dios estableció para que el clamor no se pierda en el aire, sino que llegue con peso al cielo y vuelva con respuesta. Desde esa claridad, Papa Loen reflexionaba sobre cómo la falta de fundamentos sólidos puede estancar la vida de oración. Hay obstáculos invisibles que impiden que nuestras súplicas lleguen como deberían. Y es crucial saber identificarlos. Existen 5 aspectos clave que todo padre necesita comprender antes de interceder con eficacia. Porque la oración por los hijos no comienza con palabras, sino con entendimiento. Muchos padres se ven a sí mismos en una habitación oscura, arrodillados, llorando por sus hijos con el corazón quebrado, sintiendo que el mundo los arrastra lejos. Claman, imploran, pero poco después todo sigue igual. Mismos problemas, mismas malas decisiones, mismas amenazas al acecho. Entonces surge una duda que atraviesa el alma. ¿Por qué mis oraciones no cambian nada? Y en la angustia se piensa que tal vez orar más, llorar más, insistir más será la solución. Pero el cielo no se mueve por la intensidad emocional, sino por la autoridad espiritual. Y esa autoridad no nace del miedo. Con frecuencia las súplicas por los hijos brotan desde el temor. Y aunque ese miedo venga disfrazado de amor, revela que se ha olvidado quiénes somos en Cristo. Una oración que nace del miedo le da más poder al enemigo que a Dios, aunque no sea intencional. Allí está uno de los errores más comunes en la intercesión. Orar desde la desesperación, no desde la posición. Jesús dejó clara la postura desde la cual debemos orar. En Lucas 10:19 afirmó: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas no son palabras decorativas para enmarcar, sino una declaración de autoridad entregada, una autoridad real, espiritual, que domina lo visible e invisible. Pero esa autoridad no se activa con rutinas, ni se impone por accidente. Se accede con convicción, con una identidad firme que nace de la fe, y una vida que camina conforme al reino. Cuando un padre ora desde el miedo, en el fondo está cuestionando si el cielo realmente lo respalda. Es como intentar apagar un incendio con una cubeta vacía. Hay urgencia, hay buena intención, pero falta sustancia. Y esa sustancia no se obtiene en un momento de crisis, se construye día a día, en comunión con Dios. La oración poderosa no se nutre de emociones, sino de revelación. No se trata de cuánto se ama al Hijo, sino de cuánto se entiende quién se es delante de Dios. En el libro de Job, se retrata a un padre fiel que ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado. Su motivación era noble, pero su raíz era el temor. Job mismo lo reconoció, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esa confesión abre una puerta a una verdad profunda que no se puede ignorar. El miedo también puede convertirse en una entrada espiritual peligrosa. No hace falta que el enemigo encuentre grandes puertas abiertas. Le basta una rendija. Cuando una madre o un padre ora constantemente desde el temor, en lugar de activar el escudo del cielo, termina abriendo espacios de vulnerabilidad. Eso no significa que debamos dejar de preocuparnos por nuestros hijos, sino que esa preocupación necesita transformarse en una posición espiritual firme. Orar con ansiedad no es lo mismo que orar con autoridad.
El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, explicó que nuestra lucha no se libra contra seres humanos, sino contra fuerzas invisibles del mal. Así, cuando un hijo está rebelde, frío o atrapado en alguna cadena, como una adicción, no es contra él que se libra la batalla. La lucha real se da en el plano espiritual. Y para ese tipo de guerra se requieren armas espirituales. Una de esas armas es la voz del padre o madre creyente, que clama no desde la culpa ni el miedo, sino desde la autoridad que le ha sido concedida. En el Evangelio según Marcos, capítulo 9, se relata la historia de un padre angustiado que lleva a su hijo poseído ante los discípulos de Jesús. Le suplica ayuda, pero no logran liberar al joven. Cuando aparece el Señor, el padre dice con desesperación: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le responde: «Si puedes, todo es posible para el que cree». No fue una burla, sino una confrontación. El padre hablaba desde el dolor, pero también desde la duda. Jesús no actúa por lástima emocional, sino desde una fe sólida. La liberación llega, pero no sin antes dejar una enseñanza clara. La autoridad espiritual se sostiene en la fe, no en la desesperación. Hoy muchos padres repiten aquella súplica: «Señor, si puedes, haz algo». Pero la respuesta del cielo no ha cambiado: «Sí puedo». Pero quien debe posicionarse eres tú. Hay oraciones que no alcanzan al cielo porque nacen desde un corazón paralizado por el miedo, y no desde una fe viva. Cuando se entiende que uno ha sido establecido como guardián espiritual de sus hijos, entonces las oraciones dejan de ser ruegos y se convierten en decretos. Las lágrimas toman fuerza, y el clamor comienza a abrir caminos donde antes solo había muros. Ejercer autoridad espiritual no es arrogancia, es alinearse con el cielo. Significa entender que tu voz tiene peso cuando está respaldada por obediencia y verdad. En Hechos 19, algunos hombres intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero como no vivían bajo su autoridad, fueron atacados por el espíritu maligno. Repetir palabras no tiene poder. Lo que impacta el mundo espiritual es vivir sometido al gobierno de Dios. Cuando un padre ora por su hijo, el infierno debería reconocer quién está hablando, no por la elocuencia de las palabras, sino por la vida que respalda esa oración. La oración poderosa no es la más larga ni la más emotiva. Es la que nace del corazón del Padre y fluye a través de una vida en obediencia, como está escrito en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. No se menciona al que grita más, ni al que suplica con más lágrimas, sino al justo, aquel que vive conforme al diseño divino. Si has orado por tus hijos y no ves frutos antes de mirar hacia ellos, mírate tú. No con culpa, sino con deseo sincero de ajustar tu vida para que el cielo pueda respaldarte sin obstáculos. Dios no busca padres perfectos, sino padres bien posicionados. Personas que se levanten en la madrugada no solo a llorar, sino a declarar. Que no se dejen llevar por lo que ven, sino por lo que creen. Que no sean arrastradas por el miedo del mundo, sino que se revistan con la armadura de Dios para luchar por el destino eterno de sus hijos. Cada oración elevada desde un lugar correcto es como un ladrillo más en el muro de protección que rodea la vida de un hijo. Hay madres que han intercedido con tanta fe que el cielo ha cambiado sentencias, ha desviado catástrofes, ha detenido la muerte. Hay padres que han entendido que su oración no es solo súplica, es una intervención legal en el plano espiritual. En el libro de Esther, Mardoqueo no llevaba espada, pero sí discernimiento. Supo ver el peligro, entendió el momento y empujó a Esther a posicionarse como intercesora por su pueblo. De forma parecida, Papaloen solía meditar sobre esa responsabilidad silenciosa que tienen los padres cuando se convierten en el primer muro de defensa espiritual para sus hijos.
Según su visión, toda oración bien alineada no solo habla al cielo, sino que construye caminos eternos. Cuando Esther se presentó ante el rey, no fue un acto impulsivo ni motivado por una emoción desbordada. Ella se preparó con intención, con una estrategia espiritual clara. Sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Así también ha de ser la oración de un padre o una madre por sus hijos, no como un lamento desordenado, sino como una intervención desde lo alto, con vestiduras limpias, con palabras que nacen del espíritu, no de la angustia. Papaloén compartía a menudo la historia de una mujer que noche tras noche lloraba por su hijo atrapado en la adicción. Sus súplicas eran sinceras. Pedía a Dios que lo transformara, que interviniera. Pero una noche, en medio de su quebranto, percibió claramente una voz interior que le dijo: «Ya me lo pediste muchas veces, ahora levántate y declara quién soy yo sobre él». Aquella noche dejó de suplicar. Empezó a proclamar. Dijo que su hijo era libre, que tenía la mente de Cristo, que su destino estaba marcado por la gloria, aún sin ver un cambio. Hablaba como si ya se hubiera cumplido. Semanas después, el muchacho, tocando fondo, buscó ayuda y hoy sirve al Señor. No fue un milagro instantáneo. Fue el fruto de una autoridad espiritual que se activó. El enemigo no se asusta por el volumen de tus gritos, sino por la convicción de tu fe. Puede soportar tus lágrimas, pero no resiste cuando crees, porque la fe activa lo que es invisible. Y cuando un padre cree, incluso en medio del caos, el cielo se pone en movimiento. En Hebreos 11:7 se nos recuerda que Noé, advertido por Dios sobre lo que aún no se veía, construyó un arca por fe. No esperó a que la lluvia comenzara. Su obediencia anticipada preservó generaciones enteras. Esa es la imagen que se necesita hoy. No hay que esperar al peligro para orar con autoridad. Es ahora, desde tu posición espiritual, donde debes actuar. Hay que abandonar la postura de víctimas en la oración. No se trata de mendigar sobras, sino de declarar las verdades que ya han sido establecidas desde el cielo. Tus palabras, si están alineadas con la palabra, pueden romper cadenas, abrir caminos y transformar atmósferas. Porque cuando oras con identidad, no hablas desde abajo hacia arriba, sino desde tu asiento en Cristo, gobernando con la perspectiva del cielo. Si has estado orando por tu hijo y sientes que todo sigue igual, no te detengas, pero tampoco sigas del mismo modo. Pregunta al Espíritu Santo cómo orar con precisión. Dios no necesita discursos largos, necesita corazones que le crean. Si decides creer, aunque nada se vea, el mundo espiritual se moverá a tu favor. Porque toda oración que nace de la fe verdadera corta la oscuridad como una espada. La oración de un padre que comprende su autoridad no solo protege, también edifica. No solo bloquea el mal, también activa el bien. Hoy el cielo quiere recordarte quién eres. No estás mirando pasivamente lo que el enemigo intenta hacer con tus hijos. Estás llamado a ser parte activa del plan de Dios sobre ellos. Tienes poder para atar, desatar, declarar, sellar, plantar y arrancar. Pero ese poder no se acciona desde el miedo, sino desde el Espíritu. Esta es la primera verdad que hay que comprender antes de orar por un hijo. Orar sin autoridad es solo ruido. Pero orar desde la identidad en Cristo es fuego. Y cuando ese fuego arde dentro, nadie puede detener lo que Dios ya ha decretado para tu familia. Muchos padres elevan plegarias con sinceridad pidiendo protección para sus hijos. Sin embargo, es necesario cuestionarse. ¿Protección para qué? Porque Dios no protege por proteger. Él protege lo que tiene propósito.
Y si no se entiende el llamado espiritual de ese hijo, se corre el riesgo de orar sin dirección. La intercesión solo tiene poder cuando está alineada con el diseño del cielo. Jeremías 1:1 revela una verdad esencial. Antes de ser formado en el vientre ya había un propósito. Antes de que su cuerpo existiera en el vientre ya había sido conocido. Antes de su primer aliento, su espíritu ya había sido santificado. Estas palabras, que en la Escritura se dirigen a Jeremías, describen en realidad el origen de cada ser humano concebido dentro del plan eterno. Ningún nacimiento es producto del azar. Cada hijo viene al mundo con una tarea invisible, un destino marcado desde la eternidad. Pasar por alto esta realidad al momento de orar es como avanzar con los ojos vendados en una noche sin luna. Quien ora sin discernimiento lanza palabras al aire, y esas palabras raramente provocan milagros concretos. El adversario no se inquieta ante las oraciones difusas, pero se estremece cuando un padre o una madre clama con claridad, rogando no solo por protección, sino por el cumplimiento exacto de lo que Dios escribió desde el principio. En la mente del Creador no existe la improvisación. Cada vida está tejida con asignaciones celestiales, talentos dormidos, tiempos programados y encuentros que fueron preparados con antelación. San Pablo lo expresó sin ambigüedades. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras no son acciones genéricas, sino misiones específicas. Cada hijo no fue creado para sobrevivir al mundo, sino para dejar huella en él. Pero si el propósito de esa vida no es comprendido, las oraciones quedarán atrapadas en una red de palabras temerosas que solo buscan evitar el dolor. Cuando en verdad, muchas veces, el propósito requiere atravesarlo. Moisés no fue llamado cuando vio la zarza ardiendo. Su llamado comenzó cuando su madre lo escondió en una canasta y lo colocó en el río. La oración que salvó su vida no pedía simplemente que escapara de la mano del faraón, sino que lo guiara hasta el palacio, donde sería moldeado en cultura, lenguaje y poder. El diseño de Dios no fue esconderlo del sistema, sino formarlo dentro de él, para luego desafiarlo. Muchos padres hoy oran para que sus hijos no sufran, sin saber que ciertos procesos no son castigos, sino entrenamientos. Y cuando esos procesos se interrumpen por oraciones mal enfocadas, la secuencia del cielo se ve detenida. En Romanos está escrito: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra no fue dada para todos, sino para quienes caminan dentro del plan divino. El llamado activa una protección con sentido. No se trata de una burbuja que aísla, sino de un cerco profético que resguarda hasta que se cumpla lo que fue dicho en los cielos. Pero para orar dentro de esa cobertura, primero hay que identificar el camino. Hay que pedir al Padre que muestre el código espiritual que fue implantado desde el vientre. Rebeca, en el libro del Génesis, sentía una batalla interna durante su embarazo. Algo en su interior no era natural, y fue a consultar al cielo. Allí recibió la revelación: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Bono esperó al nacimiento para saber quiénes eran sus hijos. Lo preguntó antes, y el cielo le respondió: ese es el modelo. No se trata de orar para que todo salga bien, sino de preguntar con profundidad: ¿quién es este hijo? ¿Qué trae dentro? ¿Qué fue llamado a hacer? ¿Qué batallas deberá enfrentar? ¿Qué dones aún duermen en él? Solo desde ese entendimiento se puede orar con precisión. De lo contrario, las palabras se vuelven ruido sin efecto,
En una meditación reciente, Papa Luen compartió cómo este tipo de oración consciente es lo que conecta la paternidad humana con el plan eterno. Orar por un hijo es colaborar con Dios, no para que la vida sea fácil, sino para que se cumpla aquello que fue escrito desde el principio. El Espíritu Santo no vino solo para darnos consuelo, sino también para mostrarnos lo que aún está oculto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, se afirma claramente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esa profundidad abarca también los llamados específicos, los planes únicos y las tareas personales que cada uno recibe. Cuando una madre o un padre eleva una oración por su hijo, el Espíritu puede abrir una ventana hacia rutas no visibles, advertencias aún lejanas y promesas que esperan su cumplimiento. Pero hay que pedir esa revelación con intención clara. No se puede depender de oraciones automáticas o superficiales. No basta con rodear al hijo de palabras protectoras, mientras el cielo espera que los padres activen decretos que desbloqueen el destino espiritual que lleva inscrito. El propósito no se revela para entretener, se revela para conducir. Cuando un padre logra captar ese propósito, también aprende a leer los tiempos. Aprende cuándo guardar silencio, cuándo intervenir, cuándo dejar ir y cuándo quedarse firme. En lugar de reaccionar desde la ansiedad, responde desde la sabiduría. El libro de la Eclesiastés nos recuerda en el capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Incluso el momento en que se despierta una vocación está bajo ese principio. Si no se entiende esta dinámica, es fácil confundir las crisis y los cambios del hijo como señales de que se ha desviado, cuando en realidad pueden ser partes necesarias del molde que lo está formando. Quien ora con conciencia del propósito no se angustia por el proceso. Uno de los errores más frecuentes es desear para los hijos una vida tranquila, sin sobresaltos. Pero los hijos con llamados especiales no transitan por caminos comunes. Suelen ser incómodos, sensibles, mal comprendidos. No están hechos para adaptarse, sino para transformar. Si uno ora para que se adapten, está negando la misión que Dios les asignó. Si se pide calma cuando en realidad están siendo forjados para resistir, se bloquea el carácter que deben adquirir. Una oración efectiva no interfiere con el diseño, colabora con él. Por eso, antes de pedir serenidad, hay que pedir discernimiento. Antes de clamar por estabilidad, hay que buscar revelación, porque cumplir un propósito exige moverse fuera de lo cómodo. Hasta Jesús, siendo niño, fue malinterpretado. En Lucas 2:49, cuando sus padres lo hallan en el templo tras buscarlo 3 días, él responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía 12 años y ya sabía quién era. No estaba perdido, estaba enfocado. Aunque sus padres no lo comprendieron, el texto lo aclara. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Eso muestra que incluso los padres más devotos pueden fallar en reconocer el verdadero rol espiritual de su hijo si no lo consultan con Dios. Criarlo no basta. Hay que descubrir qué fue sembrado en su alma desde lo alto. Quien ora desde el desconocimiento, lo hace desde el temor. Quien ora desde el conocimiento, lo hace desde la estrategia. Y eso transforma todo: el lenguaje, la actitud, la atmósfera. Una oración estratégica no solo protege, sino que impulsa. No solo cubre, también libera. No se enfoca en lo visible, sino en lo que está escrito desde antes del principio. El salmista lo expresa en el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos.
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada hijo trae consigo un libro celestial lleno de detalles, retos, encuentros, victorias. Si la oración no se alinea con ese libro, no activa el respaldo completo del cielo. Pero si se conecta con ese diseño, todo se acomoda. Dios no respalda anhelos humanos, respalda su plan eterno. Y ese plan ya está listo, preparado, trazado. Solo hay que buscarlo, entenderlo y orar desde ese lugar. Papaloen meditó largo tiempo sobre esta verdad mientras acompañaba a padres en su misión silenciosa. Sabía que antes de pedir protección había que rogar por dirección. Antes de clamar por liberación total, había que atreverse a preguntar para qué fue enviado ese hijo al mundo. Esa sola pregunta abre los cielos. No existe un nacimiento sin intención. Cada hijo es sembrado con propósito, introducido con precisión en el tiempo por aquel que escribió desde el principio hasta el fin. Ser padre no se limita a proteger o sostener, sino a discernir ese diseño oculto que el hijo trae consigo y acompañarlo con fidelidad hasta su plenitud. Esto no comienza con una oración general, sino con una súplica nacida de la comprensión, guiada por el discernimiento del Espíritu, alimentada por una visión revelada. Cuando se percibe el propósito, cambia la atmósfera de todo el hogar. La corrección ya no es por impulso. La instrucción ya no es solo norma. La espera no es vacía. Todo se transforma. Las palabras, los límites, la paciencia. Ya no se trata solo de educar, sino de custodiar una semilla sagrada. La oración, entonces, deja de ser un deseo repetido para convertirse en una llave precisa que abre puertas exactas en el mundo espiritual. En estos tiempos, el Espíritu Santo está encendiendo en muchos padres un fuego distinto. Son hombres y mujeres que no oran por miedo, sino por revelación. No ruegan que sus hijos esquiven el dolor, sino que cumplan su misión sin desvíos. No anhelan comodidad, sino cumplimiento. Porque saben que la verdadera protección no consiste en evitar pruebas, sino en asegurar la llegada al destino que ya fue escrito en los cielos. Papaloen lo entendía como quien ve desde lo alto el mapa completo de una vida, y reconocía que hay oraciones que no nacen de la emoción, sino de la alineación con el cielo. Por eso, antes de orar por un hijo, la pregunta correcta no es qué necesita, sino quién es en el reino, qué legado porta, a qué generaciones fue enviado, qué misterios celestiales están escondidos en su alma. Solo entonces una oración deja de ser rutina y se convierte en un acto profético que impulsa el diseño divino en la tierra. Cada niño hereda no solo rasgos visibles, como el tono de voz o el color de ojos. También recibe herencias invisibles que no siempre se revelan al instante. Algunas aguardan en silencio hasta que una crisis o una negligencia les abre paso. Cadenas que no comenzaron hoy, sino generaciones atrás. Patrones, adicciones, fracasos, rebeliones que se repiten como ecos. Pactos ocultos, raíces nunca confrontadas. Acuerdos ancestrales que siguen operando si no son cancelados con autoridad y entendimiento. Las Escrituras lo dejan claro. En Éxodo 34:7 Dios se revela como compasivo. Pero también declara que la maldad no resuelta afecta hasta la tercera y cuarta generación. No es condena, es advertencia. El reino espiritual se mueve por leyes y lo que no se cancela permanece vigente. Muchas oraciones no producen fruto porque aún hay derechos antiguos no cerrados. No basta pedir bendición. Hay que cerrar legalmente puertas que otros dejaron abiertas. Dios lo mostró claramente con Abraham. Lo sacó no solo de una tierra geográfica, sino de una herencia espiritual contaminada.
Su padre, Taré, adoraba a otros dioses. El llamado de Abraham requería una ruptura, un nuevo pacto, una limpieza en la línea familiar. Josué 24 lo recuerda con firmeza. Taré y sus hijos servían a dioses extraños. Solo cuando hubo un corte real, la promesa pudo avanzar. Dios no construye futuro sobre ruinas no sanadas. Por eso todo comienza con un padre que entiende que criar no es solo amar, es también confrontar y liberar. Hasta que la línea no es purificada, la promesa no florece. Así se establecen legados benditos. Así nacen generaciones nuevas. Esto también se percibe con claridad en las palabras del libro de Lamentaciones, capítulo 5-7, cuando con angustia se expresa: nuestros padres pecaron, ya no viven y nosotros llevamos su castigo. Allí se revela una verdad profunda, que el sufrimiento no siempre nace de las propias decisiones, sino que puede deberse a herencias espirituales no redimidas. No se trata de culpar a generaciones anteriores, sino de comprender que en el ámbito espiritual todo obedece a principios concretos. Una puerta abierta en el pasado puede convertirse en una batalla constante para los que vienen después. Aquello que no se enfrenta, se traspasa. Lo que no se purifica, se hereda. Y si alguien desea orar eficazmente por su hijo, no puede ignorar las cadenas invisibles que siguen actuando dentro del linaje. Hay ocasiones en que los hijos cargan con pesos que no les pertenecen, actitudes que no tienen explicación lógica, comportamientos que no se corrigen con palabras ni con disciplina. Porque no se trata de una raíz emocional únicamente, sino de un origen espiritual más profundo. Jesús lo dejó claro en Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Pero ese acto no sucede por azar. Es imprescindible reconocer lo que actúa en la sombra, exponerlo a la luz y renunciar con firmeza. En Números 14:8 se vuelve a insistir en el principio de consecuencias generacionales. Jehová es lento para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, pero no da por inocente al culpable y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no elimina la gracia, pero sí resalta la necesidad de un corte intencional. No basta con tener una relación personal con Cristo. Hace falta aplicar su redención sobre toda la línea familiar. La fe no es solo individual. También debe ser una redención que alcance al linaje. Cada familia necesita encontrarse con la cruz. Cada costumbre, cada práctica opuesta a la palabra, cada acuerdo inconsciente debe anularse en el nombre que está por encima de todo nombre. En el libro de Deuteronomio se encuentran múltiples advertencias sobre la idolatría, la injusticia y las prácticas ocultas que siembran maldición sobre la descendencia. En el capítulo 5, versículos 9 y 10, Dios afirma: no te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí aparece una clave espiritual. El ciclo de maldición se rompe con obediencia y la misericordia fluye cuando una familia vuelve su mirada a Dios. Antes de clamar por el crecimiento espiritual de un hijo, conviene asegurarse de que no existan ataduras del pasado todavía activas. Es necesario preguntar al Espíritu Santo por los pactos aún no cancelados. Revisar la historia familiar no con sospechas, sino con discernimiento. Porque lo oculto no se puede vencer y lo que no se nombra no se enfrenta. Dios no solo desea que intercedas por el futuro de tus hijos, sino que cierres con autoridad todo aquello del pasado que impide su libertad. En el encuentro con el endemoniado gadareno, narrado en Marcos 5, Jesús hace una pregunta directa: ¿cómo te llamas? Y el espíritu respondió: Legión somos, porque somos muchos. Esa pregunta no fue casual.
sino una táctica espiritual. Jesús necesitó identificar aquello que estaba operando para ejercer dominio sobre ello. Así también, muchas oraciones carecen de fruto porque no se ha identificado el origen real del conflicto. No es lo mismo orar por rebeldía que hacerlo por una raíz de rechazo heredado. No es lo mismo pedir sanidad que enfrentar una maldición de enfermedad transmitida por generaciones. En la visión de Papa Loen, cada oración que busca fruto verdadero debe ir acompañada de discernimiento profundo, de una decisión clara de cortar con el mal desde la raíz, sin miedo y con la certeza de que la sangre de Cristo tiene poder sobre todo linaje. La autoridad verdadera necesita claridad, no se impone a ciegas. Por eso, cuando te pongas a orar, no te limites solo a lo que puedes ver. También levanta plegarias por aquello que aún no ha salido a la luz. Dios, en su justicia perfecta, no solo mira al individuo, sino que extiende su justicia redentora sobre generaciones enteras. En Isaías 59:21 aparece una promesa contundente. Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Esta afirmación revela con fuerza que el plan divino tiene una perspectiva generacional. El pacto de Dios no se detiene en una sola persona, sino que se proyecta hacia sus descendientes. Pero para que ese pacto cobre efecto real, hay que remover estorbos espirituales que siguen actuando por ignorancia o por falta de acción. Levítico 26 muestra con claridad cómo Dios bendice la obediencia, pero también advierte sobre las consecuencias de una desobediencia constante, expresadas en un lenguaje de herencia. En el versículo 39 dice: «Y los que queden de vosotros decaerán en sus iniquidades en la tierra de vuestros enemigos, y por las iniquidades de sus padres decaerán con ellos». Este texto deja claro que no todo lo que una persona lleva encima le pertenece directamente. Existen marcas, influencias, cadenas invisibles que se transmiten si no se cortan, y el inicio de esa ruptura está en reconocerlas. Un hijo puede estar atrapado en un patrón que comenzó con sus abuelos o incluso más atrás. Puede estar cargando temores, fracasos, rechazos, inseguridades que no provienen de su experiencia personal, sino de una raíz anterior. Mientras esa raíz no se arranque, por más que se ore, no se verán los frutos. Es como sembrar en un terreno envenenado. La semilla puede ser buena, pero si el suelo no está limpio, no brotará. Ahora bien, también es verdad que toda maldición heredada puede ser revertida. Cuando alguien decide hacer pacto con Dios, San Pablo, en Gálatas 3, 13 y 14, lo expresa sin ambigüedades. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Lo logrado por Cristo en la cruz no solo ofrece salvación, también ofrece restauración. No solo reconcilia, también limpia. No solo reabre el vínculo con Dios, sino que rompe el peso de generaciones enteras. Esa libertad, sin embargo, no se activa por costumbre o repetición, sino por una oración precisa, confesiones claras y declaraciones alineadas con la palabra. Quien ora por un hijo necesita incluir un acto de renuncia espiritual. No se trata de repetir frases vacías, sino de pararse con autoridad sobre su linaje y declarar con fe: toda maldición heredada, todo pacto oscuro, toda palabra negativa, toda injusticia sin confesar, hoy la llevo a la cruz de Cristo y declaro que no tendrá más poder sobre mis hijos. Una oración así, nacida de la fe, tiene poder para cancelar lo invisible y establecer un nuevo legado. Proverbios 20:7 lo ilustra de forma contundente. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. La integridad de uno no se queda en uno,
se convierte en el fundamento de la dicha de sus hijos. Alguien que decide limpiar su línea espiritual. Abre un camino libre para sus descendientes. Alguien que rompe cadenas. Evita que otros las repitan. Cada acto tomado en lo oculto impacta visiblemente el destino de quienes vienen después. Este principio no le es ajeno al enemigo. Por eso se esfuerza tanto en mantener a los padres ignorantes. Porque sabe que si una generación despierta con discernimiento y autoridad espiritual, el legado será imparable. Mantiene abiertas las heridas del pasado, esperando que nadie se atreva a cerrarlas. Pero ese tiempo ya pasó. Hoy Dios está despertando padres que no oran por síntomas, sino por raíces, que no se enfocan solo en lo que se ve, sino en lo que dio origen. Papa Loen, al reflexionar sobre esto, veía en cada padre que se levanta con entendimiento espiritual, un testimonio vivo de que el poder de Dios no se detiene con una generación, sino que se multiplica cuando alguien decide actuar. Y cuando eso sucede, todo cambia. Una cadena de oraciones puede haberse visto envuelta en ruina por décadas enteras. Pero una sola vida entregada a Dios es suficiente para cambiar la historia. Una boca que proclama la verdad, un corazón que vive para el reino, y una oración nacida del discernimiento pueden sembrar una nueva herencia espiritual. El pasado no tiene el control final. Cuando el cielo encuentra a alguien dispuesto a levantarse con firmeza, antes de seguir suplicando por el destino de tus hijos, es sabio detenerse y examinar el terreno espiritual. Pregunta al Espíritu Santo qué ciclos deben terminar, qué puertas deben cerrarse, qué nombres ya no deben tener autoridad y qué pactos aún no se han roto. Porque solo una oración que rompe con el pasado con verdadera autoridad puede abrir un camino de libertad para el futuro. Muchos padres oran cada noche por sus hijos, derraman lágrimas, mencionan sus nombres con fervor, interceden sin cansancio. Pero el cielo no mide la eficacia de esa oración por la cantidad de veces que pronunciaste sus nombres, sino por la condición espiritual desde la que lo hiciste. No todas las palabras que salen de la boca de un padre tienen respaldo divino. Hay voces que suenan pero no pesan, clamores que se elevan pero no atraviesan los cielos. La diferencia no está en la intensidad emocional, sino en la obediencia del corazón. El mundo espiritual se mueve bajo principios de legalidad. Conocer una promesa no la activa. Vivir dentro del marco que la sustenta. Sí. En la carta de Santiago capítulo 5 versículo 16 hay una llave poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. No es la emoción lo que la hace poderosa, sino la justicia que la respalda. Y justicia no es perfección, es obediencia. Es caminar de acuerdo a la palabra incluso cuando nadie te observa. Es rendirse a la voluntad de Dios aunque eso traiga incomodidad. Cuando un padre vive en obediencia, su intercesión tiene fuerza. Pero si vive en desorden, sus palabras no generan resonancia en el cielo. No basta con ser padre o madre en lo natural para tener autoridad espiritual. En el de Dios, la autoridad no es una función, es una condición. En lo visible puedes tener hijos bajo tu responsabilidad. Pero si tu vida no está alineada con los principios del reino, tu voz en lo espiritual no tiene peso. El enemigo no se detiene ante títulos humanos, sino ante la legalidad espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 19, se narra cómo unos hombres quisieron expulsar demonios en el nombre de Jesús. Usaron el nombre correcto, pero no vivían bajo su señorío. El espíritu maligno les respondió con firmeza: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Fueron expuestos, vencidos y humillados.
En lo espiritual solo es reconocido aquel que vive lo que proclama. Cuando un padre ora por sus hijos, está entrando a un campo de batalla. No está repitiendo frases hermosas. Está declarando palabras que buscan afectar el mundo invisible. Pero si su vida está desconectada del reino, si hay rebeldía, pecados escondidos o áreas sin rendición, está debilitando la autoridad que podría tener. Dios no ignora que eres padre, pero no usa eso como excusa para respaldar a quien vive fuera de sus caminos. La obediencia no es un extra, es la base. El salmista David lo expresó sin rodeos en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este principio revela algo clave. No se trata solo de evitar el pecado visible, sino de no tolerarlo en lo más íntimo. Aquello que acaricias en secreto puede bloquear lo que pides en público. Hay oraciones que no llegan, porque hay desobediencias que no se han soltado. Hay clamores sin respuesta, porque hay puertas aún abiertas al enemigo. Es en este contexto donde el testimonio de Papa Loen toma profundidad. Al afirmar que el verdadero poder de un padre intercesor no nace de su deseo, sino de su sumisión, y que cada batalla espiritual se libra primero en el corazón, antes de ganar terreno en la vida de los hijos. Dios ha establecido un orden, y fuera de ese orden no hay bendición duradera. Un padre que desea orar con eficacia por sus hijos debe primero revisar su propia vida, no por cumplir con un ritual, sino por asumir una responsabilidad espiritual que nadie más puede tomar por él. Si ese padre no está bajo la voluntad de Dios, difícilmente podrá enfrentar al enemigo cuando intente entrar en su casa. La consagración se rompe por desobediencia. Se abre una fisura por la que el adversario gana acceso. En Deuteronomio 28 se encuentran promesas específicas para quienes escuchan y obedecen, pero también advertencias firmes para quienes desoyen la voz de Dios. No es una amenaza, es justicia. No se puede pedir cosecha donde el campo ha sido regado con rebeldía. La obediencia es la llave que permite el paso del favor divino. Un favor que no se limita al individuo, sino que abraza también a su casa. Este favor no actúa por emociones, sino por principios. Cuando un padre camina en obediencia, el cielo no ignora sus palabras. Lo que sale de su boca ya no son frases al viento, son decretos respaldados por la autoridad del reino. Porque él ya no habla solo como padre, habla como uno que representa la voluntad de lo alto. Ese tipo de intercesión nace de una convicción profunda, no de la desesperación. Su voz no se debilita frente a la oscuridad, porque su vida está firmemente arraigada en la luz. Es un hombre cuya alma ya pertenece a Dios, y por eso tiene autoridad para hablar vida sobre sus hijos. Nadie puede clamar por libertad mientras abraza sus propias cadenas. Nadie puede pedir pureza si tolera lo impuro. Nadie puede suplicar dirección mientras camina sin rumbo. La autoridad espiritual fluye como un río desde la fuente. Si esa fuente está sucia, lo que fluye pierde poder. Pero si está limpia, todo lo que toca es transformado. La obediencia activa ese respaldo. Y es ese respaldo lo que transforma una súplica en intervención efectiva. Proverbios 28:9. Advierte que quien cierra su oído a la ley, su oración es abominable. No se puede ignorar la voluntad de Dios y luego pedirle que respalde nuestras palabras. La obediencia no es un detalle menor, es un principio de acceso. Muchos hijos enfrentan batallas espirituales que no comenzaron por ellos, sino por fallas no resueltas en quienes debían cubrirlos. Cuando un padre se guía solo por su opinión, deja descubiertos a quienes dependen de su intercesión. La batalla espiritual no comienza cuando el enemigo ataca.
comienza cuando se abandona la santidad. La desobediencia entrega territorio, pero la obediencia lo recupera. El capítulo 7 de Josué muestra que la derrota de Israel no fue por falta de estrategia, sino por el pecado oculto de un solo hombre. Acán tomó lo prohibido, y aunque actuó solo, su acción afectó a toda la comunidad. Solo cuando el pecado fue expuesto y eliminado, el favor de Dios regresó. Esto confirma que la obediencia de uno puede proteger a muchos. Lo que se permite en lo privado puede interrumpir lo que Dios desea hacer en lo público. Incluso en los hijos. Dios no busca una vida perfecta, busca una vida rendida. Obedecer no es nunca fallar, es decidir someterse, es vivir con el corazón inclinado a la voluntad de Dios. Dejar que la palabra dirija las decisiones, que el Espíritu guíe los pasos, que la voluntad se someta al señorío de Cristo. Y esa entrega tiene una voz. No es muda, es la voz que ora con autoridad, que el infierno reconoce y el cielo respalda. Papa Loen ha meditado profundamente sobre esto. La obediencia no te convierte solo en un buen creyente. Te convierte en un canal activo de bendición. El Salmo 112 presenta la imagen de un hombre que honra al Señor y se mantiene fiel a sus mandamientos. Su descendencia no sobresale por herencia de sangre, sino por el legado espiritual que él transmite. Esta bendición no es una promesa lanzada al azar, sino el resultado directo de una vida vivida en obediencia. Cuando el padre se somete a Dios, edifica el suelo donde los hijos caminarán con firmeza. El cielo reconoce la autoridad de quienes se sujetan al orden divino. No es una fórmula mágica, es una ley espiritual. Cada paso oculto, cada elección discreta, fortalece o debilita lo invisible. La calidad de la oración no se mide por palabras bonitas, sino por el respaldo que trae detrás. Y ese respaldo solo acompaña a quien vive lo que profesa. No se puede transferir autoridad sin primero caminar en obediencia. El reino no responde a apariencias, responde a alineación. Una vida alineada a Dios convierte la oración en decreto. Una vida en rebelión transforma la oración en queja sin eco. Por eso, antes de interceder por la familia, hay que mirar el estado del altar personal. Si está derrumbado, la presencia no llega. Si está restaurado, la respuesta desciende con poder. Así lo demostró Elías en el Monte Carmelo. Antes de invocar el fuego, levantó el altar. Antes de clamar, reparó lo que estaba roto. Cuando todo volvió a su lugar, bastaron pocas palabras para que el cielo se abriera, porque el poder no se encuentra en la cantidad, sino en el orden. El orden atrae presencia. La obediencia permite acceso. La santidad extiende cobertura. Todo esto se entrelaza con la oración eficaz por los hijos. No se trata de momentos aislados de clamor, sino de una vida rendida. No se trata de repetir frases precisas, sino de habitar la dimensión donde esas frases tienen peso. Cuando hay obediencia, el hogar se convierte en un terreno consagrado. Las palabras del Padre se vuelven herramientas de libertad. Ya no se reza como quien espera, se ora como quien administra. Se intercede no como suplicante, sino como embajador, como custodio del propósito eterno, como sacerdote del propio hogar. Esa oración no se finge, se cultiva en lo secreto. Papa Loen reflexionó en una ocasión que hay momentos en que el corazón debe ajustarse para que la oración tenga dirección. Es necesario alinear la vida si se desea que el clamor tenga impacto, y restaurar la obediencia para que la voz recupere autoridad. No basta con ser un padre que ora.
Hay que ser un padre cuya vida da peso a esa oración. Cuando ese padre se levanta, las tinieblas retroceden. El cielo responde y el propósito avanza. El mundo invisible no se mueve por casualidades. Hay ojos atentos, fuerzas que reconocen señales y batallas que comienzan mucho antes de que un niño pronuncie una palabra. Desde el nacimiento, el propósito de un hijo ya ha sido escrito y también detectado en ese ámbito invisible. El potencial tiene aroma y las asignaciones proféticas emiten señales que el enemigo percibe. No espera a que el niño crezca. Ataca desde el inicio, en silencio, en lo cotidiano. La Escritura lo muestra con claridad. Moisés aún no hablaba y ya se había decretado muerte sobre los varones hebreos. Jesús aún no predicaba y Herodes ya quería destruirlo. No fue casualidad. Fue estrategia. Las tinieblas identifican los diseños antes de que se revelen y actúan para detenerlos antes de que despierten. Mientras un padre apenas comienza a notar los dones de su hijo, el adversario ya levantó trampas para frenarlos. Mientras celebras los dones de tus hijos, el infierno ya diseñó estrategias para torcerlos. En el Apocalipsis 12:4 se describe cómo el dragón espera que nazca el hijo varón para devorarlo apenas llegue a este mundo. Esa no es una metáfora literaria. Es una advertencia concreta. Porque el peligro no comienza cuando hay desobediencia, sino cuando surge una identidad. El enemigo no se lanza contra lo que hiciste, sino contra aquello que estás destinado a realizar. No actúa por tu pasado, sino por tu futuro. Y si ese futuro ha sido establecido desde el cielo, su ataque será anticipado. Por eso no se puede orar como quien espera recompensas instantáneas. Se ora como quien protege una semilla que aún no ha brotado, pero ya ha sido distinguida en el cielo y en el abismo. Efesios 6:12 no habla de luchas contra lo que se ve, sino contra principados, contra fuerzas espirituales del mal en las alturas. Esto deja claro que las verdaderas guerras de tus hijos no comienzan en la adolescencia, ni con malas amistades, ni con hábitos cerrados. Comienzan antes, cuando el alma empieza a emitir señales de un propósito. Por eso no se espera a ver síntomas para reaccionar. La cobertura espiritual debe alzarse desde el inicio de la vida, incluso antes de nacer. El enemigo no respeta el curso natural de los años. Ataca el potencial apenas lo detecta. Y solo puede ser enfrentado por aquellos que tienen discernimiento. Si el enemigo ya ha visto el propósito sobre la vida de tu hijo, tú no puedes vivir ajeno a ello. Debes también verlo. Y cuando lo veas, ya no rezarás por comodidad o logros humanos, porque no estás formando a una persona común, sino vigilando una amenaza real contra las tinieblas. Eso requiere una oración que se mantenga despierta mientras el mundo duerme. Hay oraciones que no logran su propósito, no por falta de fervor, sino por falta de alineación. Son palabras pronunciadas con energía, pero sin dirección. Súplicas nacidas en el alma, pero no filtradas por el Espíritu. Intercesión con buenas intenciones, pero desconectada del ritmo del cielo. Orar no es simplemente hablar, es captar el idioma de lo eterno. No se trata de decir lo que suena correcto, sino lo que ha sido revelado en el reino. El poder no reside en el volumen, sino en la precisión. Romanos 8:26 presenta una verdad que desarma todo orgullo. El Espíritu nos ayuda porque no sabemos pedir como conviene. Lo que brota del corazón muchas veces no se ajusta a lo que el cielo está por liberar.
Hay momentos en que el deseo personal y la emoción nublan la visión espiritual. Pero el Espíritu Santo no intercede desde las emociones, sino desde la voluntad perfecta de Dios. Y si Él clama con gemidos que no pueden traducirse con palabras, también nos enseña que hay una dimensión de oración que va más allá de la razón y se adentra en lo eterno. Una madre puede orar para que su hijo no sufra oposición, mientras el cielo está preparando que esa misma oposición despierte su llamado. Un padre puede pedir puertas abiertas, sin saber que el Espíritu quiere enseñarle a su hijo a derribar muros. Por eso la oración no debe brotar del deseo humano, sino de una comprensión espiritual. Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No dijo: haz lo que quiero, sino que lo terrenal se acomode a lo ya establecido en lo alto. Así lo ha meditado Papa Loen en su retiro interior, comprendiendo que la oración eficaz nace cuando el alma se calla y el espíritu escucha. Esa es la clave. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho mirar la oración con otros ojos, no dejes que se quede solo en ti. Comparte en los comentarios cómo oras por tus hijos, por tu familia, por tu propósito. Dale me gusta si sientes que esta palabra te despertó. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que nacen del cielo. No de la emoción, sino del espíritu. Aquí seguimos velando juntos, mientras el mundo duerme. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus hijos ya casi no te miran a los ojos? Si sigues callando este dolor, podrías pasar los últimos años de tu vida sintiéndote invisible en tu propia familia. Muchos padres mayores como tú cargan en silencio una herida profunda. No es una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Es ese vacío que se siente al ver cómo los hijos, que antes corrían a abrazarte, ahora apenas te dirigen la palabra. Ya no hay risas compartidas ni conversaciones sinceras, solo quedan silencios fríos, respuestas cortas y miradas perdidas en una pantalla. Antes había admiración en sus ojos. Ahora solo distancia. Las palabras dulces se han desvanecido, reemplazadas por gestos indiferentes. Y lo más duro es cuando el respeto, que parecía eterno, se convierte en frialdad. O, peor aún, en desprecio silencioso que duele sin necesidad de levantar la voz. Ese tipo de sufrimiento no es reciente, pero siempre se siente único. Cada hijo, cada madre o padre que lo vive lo experimenta como si fuera la primera vez que existe. Tal vez quien ahora lee estas líneas ha conocido ese peso. Tal vez entregaste toda tu energía, cada noche sin dormir por cuidar fiebres, cada renuncia a tus propios sueños para levantarlos de tus hijos. A lo mejor tus planes se quedaron atrás para atender necesidades ajenas. Callaste para no generar conflictos. Hiciste todo lo que pudiste y, a veces más, todo para que ellos tuvieran lo mejor. Un hogar, una educación, una caricia cuando el mundo se oscurecía. Y sin embargo, ahora, cuando solo anhelas una muestra de aprecio, una palabra amable, una conversación sin interrupciones ni desprecio, lo que recibes es distancia. Una barrera fría, hecha de miradas esquivas, de respuestas cortantes, de gestos que siembran dudas en tu interior sobre lo que fuiste como madre o padre. Esto no pretende juzgar a los hijos. No se trata de repartir culpas ni de alimentar rencores. Se trata de ponerle nombre al dolor, de sacarlo a la luz para que no devore en la sombra. También se trata de abrir una vía, una posibilidad de reencontrarte contigo mismo. Porque, como solía reflexionar Pope Loen, la dignidad no es una conquista que otros nos otorgan, sino una verdad esencial que Dios ha puesto en cada alma. No depende de cuán apreciados seamos por quienes nos rodean, sino de saber quiénes somos ante los ojos divinos. En esa convicción sencilla pero poderosa,
comienza todo. Ya no buscar la validación de los hijos, sino despertar en uno mismo el respeto olvidado. El silencio pesa más de lo que parece. Imagina un momento cualquiera. Es una tarde apacible y estás en la mesa del comedor. ¿Preparaste algo especial, un platillo que sabes que les gusta o simplemente hiciste espacio para compartir? Esperas con esperanza, pero cuando llegan apenas levantan la vista. Uno dice un gracias rápido mientras mira su teléfono. Otro apenas responde tus preguntas con monosílabos. Intentas contar una historia, ofrecer un consejo, pero te interrumpen con un sí, ya sé. O peor aún, con un silencio que duele más que cualquier palabra. Cuando la conversación muere y el ambiente se cubre de una incomodidad muda, sientes ese nudo en el pecho. Es la herida de no ser notado, de no ser escuchado, de no sentirte importante. Esta escena no es rara. La viven muchos padres, especialmente cuando los hijos se convierten en adultos. Aquellos pequeños que corrían a tus brazos ahora habitan otro mundo, uno donde tus palabras parecen no tener peso. Y el golpe no es solo la indiferencia, es la pregunta que nace dentro de ti. ¿En qué fallé? Tal vez no hiciste nada malo, aunque el dolor te convenza de lo contrario. Es que la relación ha cambiado y nadie te enseñó cómo enfrentar esa transformación. Nadie explicó que el amor entregado con tanta entrega podía algún día ser visto como una obligación en lugar de un acto libre. Pop Loen solía meditar en sus momentos de soledad que incluso el amor más puro puede ser malinterpretado. Pero eso nunca le resta valor. El verdadero camino empieza cuando uno recuerda su valor sin necesitar recordatorios ajenos. Así comienza la sanación. Nadie le prometió que los sacrificios realizados, las noches sin dormir y los días llenos de fatiga serían reconocidos. No por crueldad, sino porque los seres humanos tienden a no notar lo que siempre está presente. Cuando esto ocurre, cuando la presencia de uno se vuelve imperceptible, también empieza a desaparecer el respeto que uno esperaba. Este dolor es común a todos, pero golpea en lo más íntimo. Una madre en México lo siente cuando su hijo, ya universitario, la corrige con altivez delante de otros. Un padre en España lo conoce cuando su hija, sumida en su nueva vida, olvida llamarlo durante semanas. Una abuela en Argentina lo carga en el alma cuando sus nietos, criados con tanto amor, la tratan con indiferencia, rayando en la falta de aprecio. No importan los contextos ni las fronteras, el sufrimiento es el mismo. Es la herida de haber dado todo y recibir tan poco a cambio. La trampa de buscar ser aceptado. Cuando se llega a ese punto, es lógico intentar recuperar lo perdido. Se quiere ser oído, valorado, reconocido. Y sin darse cuenta, se entra en una trampa silenciosa. La búsqueda de aprobación. Se empieza cediendo en detalles pequeños para evitar choques. Se perdonan ofensas que lastiman, creyendo que la comprensión traerá afecto. Se aceptan interrupciones, burlas, incluso desprecios, todo por amor. Se piensa que siendo más paciente, menos exigente, más disponible, vendrá el cariño, el respeto, pero esa ilusión se deshace pronto. Porque mientras más se persigue la aprobación, más lejos queda el respeto. El respeto no nace de inclinarse, no se cultiva en la complacencia, no crece cuando uno se borra a sí mismo. El respeto exige equilibrio, una presencia firme, un mensaje claro que diga, soy alguien que merece trato con dignidad. Cuando se vive para agradar y se colocan las necesidades de los hijos por encima del propio valor, sin querer se enseña que no hace falta tomarte en serio. Fue en los primeros días de su servicio como sucesor de Pedro que el Papa Loen compartió esta reflexión. Dios ha dado a cada persona una dignidad que nadie puede quitar, aunque sí podemos olvidarla. Él no habló de teorías, sino de experiencias que muchos reconocen. No entregues tu esencia para ser querido, porque el amor auténtico no exige que desaparezcas, sino que seas tú mismo en la verdad.
Desde el balcón en San Pedro, esas palabras fueron semilla en corazones heridos, especialmente de quienes sintieron que su valor fue apagado por intentar agradar. Recordemos a Ana, una madre que entregó su vida a sus 3 hijos. Trabajaba largas jornadas para pagar sus estudios, cocinaba cada noche pese al cansancio y siempre tenía tiempo para escuchar, aunque nadie la escuchara a ella. Pero al crecer sus hijos, algo se rompió. El mayor, con una carrera brillante, la trataba como si sus ideas no tuvieran importancia. La menor, volcada en sus compromisos, apenas pasaba a verla. El hijo del medio, aunque vivía cerca, respondía con indiferencia. Ana lo intentó todo: regalos, favores, silencio ante las faltas. Pero entre más buscaba acercarse, más lejana se volvía la relación. No es una historia aislada, es la de tantos padres que, en su anhelo de ser queridos, se borran poco a poco. Su presencia se da por sentada, ya no es vista como un don, sino como una obligación. El Papa Loen no necesitó grandes discursos para mostrarlo, solo mirar de frente el corazón humano y decirle que aún merece ser visto, escuchado, respetado. Aquí yace una equivocación muy extendida. Pensar que complacer siempre lleva al respeto. En realidad, cuando una persona cruza todos los límites, acepta lo inaceptable y guarda silencio frente al sufrimiento, no solo pierde el respeto ajeno, sino que también empieza a perderse a sí misma. Desde la mirada de Loen, la dignidad no es una conquista humana, sino un reflejo de lo divino. En su primera encíclica, titulada Dignitas Aeterna, dejó escrito que cada ser humano lleva en sí la imagen de Dios, una chispa divina que no depende de los juicios humanos. Al olvidar esta verdad, el alma se esclaviza al deseo de ser aceptada. Pero al recordarla, nace la libertad de vivir como fue pensado por el Creador, con amor firme y con dignidad intacta. Este principio se aplica a muchas realidades cotidianas. Por ejemplo, en la vida de quienes son padres, esa verdad tiene una fuerza concreta. No se trata de cuántas veces un hijo llama o agradece, ni del reconocimiento recibido. La dignidad de un padre o una madre viene de Dios, y no puede ser arrebatada, aunque puede desdibujarse si se vive en función de complacer. Cuando alguien se olvida de quién es, cuando se acomoda al silencio o lo tolera todo en nombre del cariño, transmite sin querer que no merece consideración. Un ejemplo elocuente es el de José, un padre que sacrificó mucho por su familia. Rechazó ascensos, estuvo siempre presente, se preocupó por cada detalle. Sin embargo, con el paso del tiempo su esfuerzo fue ignorado. Miguel, su hijo mayor, mostraba impaciencia y Laura apenas respondía con frialdad. José intentó ganarse su atención siendo aún más comprensivo, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire. Todo cambió una mañana, durante una misa, cuando oyó citar a León. No busques ser amado por lo que haces, sino por lo que eres, porque lo que haces puede ser olvidado, pero lo que eres permanece para siempre. Aquellas palabras lo atravesaron. Comprendió que llevaba años supeditando su valor a la aceptación de sus hijos, y que era momento de cambiar. El inicio de ese cambio fue dejar de buscar aprobación. No significa dejar de amar ni crear distancia, sino dejar de medirse por el trato recibido. Es recuperar la dignidad que Dios ha infundido desde el origen. Ese paso no es fácil. Supone romper con años de costumbre, poner siempre a los hijos primero, dejar de lado los propios deseos, callar para mantener la armonía. Y si bien ese silencio nace del amor, hay una diferencia crucial entre sacrificar por cariño y desaparecer por temor. Aceptar la indiferencia, tolerar la falta de respeto o callar ante palabras hirientes no es amor. Es enseñar a los hijos que uno no merece ser bien tratado. Durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, el Papa León compartió la historia de María, una madre soltera que luchó incansablemente por sus 2 hijos. Doble turno, sacrificios constantes, todo por darles un futuro. Pero al crecer, la respuesta fue el desprecio. El hijo mayor la juzgaba, la hija apenas la visitaba.
María, buscando conservar su afecto, soportaba en silencio. Hasta que un día, tras escuchar una homilía sobre la dignidad humana, tomó una decisión. Empezar a decir no a lo que le hacía daño. Cuando su hijo la señalaba con críticas, ella respondía tranquila diciendo: «Merezco respeto y no aceptaré menos». Si su hija la ignoraba, ella dejaba de insistir y volvía su atención a su vida personal. Poco a poco, los hijos empezaron a verla de otro modo. No porque ella lo exigiera, sino porque había vuelto a reconocer su propio valor. Esta experiencia se repite en muchos hogares. Es lo que sucede cuando un padre o una madre decide dejar de buscar aprobación y empieza a vivir con dignidad. El respeto, como expresó León en más de una ocasión, nace de una presencia firme, no de exigencias ni discusiones. Surge cuando alguien recuerda lo que vale y actúa en consecuencia. Y todo comienza con dejar de ceder, de justificarse, de tolerar lo que hiere. ¿Por dónde comenzar? Con gestos sencillos, actos diarios, de dignidad. Renunciar a la necesidad de aprobación no requiere una transformación repentina ni conflictos abiertos. Consiste en pequeñas decisiones cotidianas que reflejan el valor personal. A continuación, se comparten algunos pasos concretos inspirados en el pensamiento de León. Primero, reconocer el dolor. No se trata de reprimirlo, sino de no dejar que te consuma. Si tus hijos actúan con frialdad, permite que el dolor se exprese, ya sea escribiéndolo, hablándolo con alguien de confianza o llevándolo a la oración. León recordó en uno de sus mensajes que Dios no es indiferente al sufrimiento, sino que lo recoge y lo transforma con amor. Segundo, establecer límites internos. Decidir en silencio qué actitudes ya no se aceptarán, como los comentarios irónicos o las actitudes despectivas. No es necesario anunciar estos límites, basta con dejar que guíen tus respuestas. Tercero, responder con serenidad. Ante la falta de respeto, basta decir algo claro como: merezco ser tratado con respeto. Podemos hablar cuando estés dispuesto a escuchar y mantener esa postura. A veces, el silencio que sigue es más fuerte que cualquier palabra. Cuarto, cuidarse. Reservar tiempo para lo que nutre el alma y la identidad más allá del rol de padre o madre. Rezar, caminar, pintar, leer, todo aquello que recuerde quién eres, más allá de lo que das a los demás. Cuidarse es también un acto de respeto propio. Confiar en Dios. León insistió en que el valor de una persona se funda en su relación con el Creador. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda que Dios sí lo hace. Entrégale tu dolor y Él te dará fortaleza. Estos pasos no transforman de inmediato la actitud de los hijos y puede que enfrentes incomodidad o distancia, pero el amor que respeta la propia dignidad nunca queda sin fruto. Esa semilla dará como resultado paz interior y la libertad de vivir con autenticidad. Dejar de buscar aprobaciones es un paso hacia la liberación. Es soltar la necesidad de que otros validen quién eres, incluso aquellos que más amas. Es aceptar que tu valor no reside en lo que haces, sino en lo que eres. Una persona creada a imagen de Dios, con una dignidad que nadie puede arrebatar. Aceptar esta verdad puede ser difícil, sobre todo si llevas años midiendo tu valor como madre o padre por las respuestas de tus hijos. Pero no necesitas que te lo reconozcan para saber que diste lo mejor. No necesitas usar producir su gratitud para vivir con dignidad, porque el respeto verdadero nace del trato que te das a ti mismo. Elena, una madre colombiana con 4 hijos, vivió este proceso. Dejó su carrera de maestra para criarlos, pero al crecer ellos comenzaron a tratarla con frialdad. El hijo mayor la corregía, las hijas apenas la visitaban. Elena, desesperada, trataba de agradar. Cocinaba, daba dinero, evitaba conflictos. Nada cambiaba. Hasta que una tarde escuchó las palabras de León: no busques ser amado por lo que das, sino por lo que eres. Esa frase sembró algo en ella. Empezó a poner límites.
Cuando su hijo la corregía, decía, merezco ser escuchada. Cuando sus hijas no la llamaban, volvió a pintar. Con el tiempo sus hijos comenzaron a mirarla con otros ojos, no por presión, sino porque ella había vuelto a sí misma. Lo que vivió Elena revela que dejar de buscar aprobación no significa renunciar al amor, sino a la dependencia, y que el respeto, como comprendía León, no se exige, sino que se irradia. Solo hace falta el valor de ser tú mismo, sin miedo y sin disculpas. Un nuevo capítulo se abre como un sendero hacia la restauración de lo que siempre te ha pertenecido. Tu dignidad, tu voz, tu lugar. No ser reconocido duele, pero ese dolor no tiene el poder de definir tu identidad. Dios lo recoge, lo sana, y lo convierte en una historia viva de amor y de valor. Dejar atrás la necesidad de aprobación de los hijos no equivale a dejar de amarlos. Significa amarlos desde una raíz firme, desde la verdad y la claridad interior. Es ofrecerles la presencia de un padre o madre que reconoce su valor sin depender de miradas externas. Y al actuar así, los hijos comienzan a ver con nuevos ojos. Respira profundamente. Recuerda tu origen. No eres solo el cúmulo de tus sacrificios. Eres alguien creado a imagen del Creador, con una dignidad que nadie puede quitar. Desde esa certeza brota el respeto verdadero. No porque lo exijas, sino porque lo encarnas. En su primera homilía, el Papa León compartió estas palabras. No temas ser quien Dios te creó para ser, porque en tu verdad, en tu dignidad, encontrarás la libertad de amar sin perderte. Que esa frase camine contigo ahora que das el primer paso. Que te ancle en la realidad de que el respeto que deseas ya habita en ti, esperando ser reconocido. Y que en ese reconocimiento encuentres la paz tan largamente buscada. Cuando un padre o una madre enfrenta el silencio o el desdén de sus hijos, la reacción natural es intentar corregir, explicar, convencer. Después de años de entrega silenciosa, de noches largas, de esfuerzos diarios, parece justo querer ser comprendido, escuchado, valorado. Pero si la respuesta es sarcasmo, interrupciones o distancia, es común querer alzar la voz, insistir, lograr que comprendan. Sin embargo, ese camino rara vez acerca, más bien separa, crea heridas más profundas y un vacío que crece con cada palabra dicha desde la frustración. En este capítulo se propone otro modo, no imponer, sino inspirar. Un camino que, inspirado en la experiencia de León, nos orienta a actuar con firmeza serena, a marcar límites no con enojo, sino con amor y respeto propio. León, elegido el 8 de mayo de 2025 como el primer papa estadounidense en guiar a millones de católicos, señaló el poder que tiene la humildad y la coherencia para transformar relaciones y corazones. En una homilía en San Pedro afirmó, el amor verdadero no se grita, se vive. Y quien vive en la verdad de Cristo sin necesidad de palabras, se convierte en un faro para los demás. Ese mensaje resuena especialmente en los padres que buscan reencontrar el respeto de sus hijos. Porque el respeto no nace de los gritos ni de las explicaciones largas, sino de una vida que irradia valores con una presencia tranquila pero firme. Este capítulo gira en torno a dos enseñanzas esenciales. Primero, comunicar con actos antes que con palabras, para evitar las luchas que desgastan. Segundo, establecer límites claros y mantenerlos con constancia, como expresión de amor que protege tanto la relación como la identidad propia. Enseñar desde el ejemplo. Valorar el silencio con sentido. Cuando un hijo responde con indiferencia o desprecio, el impulso es responder. Uno quiere que comprenda, que valore, que reconozca el esfuerzo y el cariño detrás de las palabras. Entonces se comienza a explicar, a repetir, incluso a gritar, esperando que el volumen logre lo que las razones no alcanzan. Pero tantos padres han comprobado, con dolor, que ese camino no da frutos. Las discusiones se vuelven campos de batalla donde nadie escucha y todos se hieren.
Las palabras levantan muros y al final solo queda resentimiento. Quien necesita gritar para ser escuchado ya ha perdido su autoridad. En cambio, quien vive con coherencia habla incluso sin hablar. Esta enseñanza, nacida de una humildad profunda, propone dejar atrás los enfrentamientos y guiar con el testimonio diario. Porque el respeto no se impone, se refleja. Los hijos pueden cerrarse a lo que dices, pero no pueden ignorar la fuerza de una vida íntegra. Piensa en un padre llamado Carlos, un hombre que siempre fue el sostén de su hogar. Carlos era carpintero y trabajaba con dedicación para sostener a sus 2 hijos. Cada noche, aunque estuviera agotado, se sentaba a escucharlos con atención. Pero con la llegada de la adolescencia, algo se rompió en esa rutina. Sofía, su hija mayor, comenzó a contestar con sarcasmo, como si sus palabras no valieran nada. Diego, el menor, lo interrumpía con frases como: «Eso ya no se hace así, papá». Carlos, dolido, intentaba explicarles cuánto había sacrificado, pero siempre terminaban en discusiones o en un silencio pesado. La distancia crecía. Con cada intento de acercamiento, una mañana de domingo, mientras estaba en misa, Carlos oyó al sacerdote repetir una frase que él no olvidaría: el amor que se vive en silencio es más poderoso que cualquier palabra dicha en la ira. Se dio cuenta de que sus palabras no cambiaban nada, solo los alejaban. Empezó a actuar diferente. Cuando Sofía usaba el sarcasmo, él no respondía con argumentos, sino con calma. Cuando Diego lo interrumpía, le decía: «Cuando estés listo para escuchar, hablamos». Volvió a su jardín a cuidar lo que le daba paz. Mantuvo su ternura sin dejar de ser firme. Poco a poco, Sofía comenzó a buscarlo para conversar. Diego ya no se burlaba, sino que lo observaba con respeto. Carlos no ganó ninguna discusión, pero su ejemplo se volvió una lección viva. Esta experiencia muestra una verdad evidente. Los hijos prestan más atención a lo que haces que a lo que dices. Pueden rechazar tus consejos, pero no ignoran cómo vives. Cuando eliges responder con dignidad, en lugar de ceder a la ira, estás educando. Estás revelando lo que significa ser una persona que ama con integridad. Y esa manera de actuar, con el tiempo, deja una marca que no pueden ignorar. Guiarse por la humildad cristiana no es fingir perfección. No se trata de parecer siempre sereno, ni de ocultar los errores. Se trata de ser real, de mostrar que, incluso fallando, sigues comprometido con lo que crees. Para los padres, esa humildad significa reconocer que no se puede controlar el comportamiento de los hijos, pero sí cómo se reacciona ante ellos. Teresa, por ejemplo, crió sola a sus 3 hijos después de enviudar. Estuvo siempre presente, dispuesta a dar todo. Pero cuando crecieron, la trataban con frialdad. Su hijo mayor la corregía en todo. Sus hijas casi no la visitaban. Teresa trataba de hacerles ver lo que había hecho por ellos, pero las discusiones solo terminaban en llanto. Una tarde en su parroquia escuchó una frase que le dio otra perspectiva. No es el que grita más fuerte quien convence, sino el que vive con verdad quien inspira. Lo entendió como un llamado, decidió dejar de justificar sus actos. Cuando su hijo la corregía, decía: «Merezco ser escuchada». Cuando sus hijas la juzgaban, respondía con serenidad y seguía con lo suyo. Comenzó a ir a un grupo de oración, a leer, a cuidar de su alma. Y sin que lo pidiera, sus hijos se acercaron de nuevo. La nueva manera de vivir de Teresa los atrajo. Su forma de actuar hablaba más fuerte que sus antiguas palabras. El camino de Teresa deja clara una enseñanza. No hace falta hacer grandes cosas para dar ejemplo. Basta con mantener la serenidad cuando el corazón quiere explotar. Con responder con amabilidad cuando te hieren. Con cuidar de ti mismo cuando te ignoran. Son gestos pequeños, pero hechos desde la humildad cristiana. Tienen un efecto que ninguna palabra puede igualar. Como bien expresó Loen, el amor que nace de la verdad de Cristo no necesita explicaciones. Se percibe, se reconoce, se honra. Y si dar ejemplo es el cimiento, los límites son las columnas que lo sostienen. Muchos padres temen imponerlos.
como si decir no pudiera quebrar el lazo con sus hijos. Pero el límite no destruye el amor, lo preserva, no aleja, enseña. No es castigo, es cuidado. Decir te amo lo suficiente como para no permitir que esta relación se vuelva dañina es un acto profundo. En Dignitas a Eterna, Loen escribió: el amor sin límites claros se convierte en caos, pero el amor que establece fronteras con firmeza construye puentes hacia la reconciliación. Esta frase sirve como faro para cualquier padre. Es posible amar con intensidad y al mismo tiempo conservar tu dignidad. Puedes estar presente sin aceptar el desprecio. Puedes ser paciente sin renunciar a la firmeza. Así lo hizo Manuel, un maestro retirado que dedicó su vida a sus 2 hijas. Nunca les faltó apoyo ni compañía. Con el paso del tiempo, las hijas de Manuel comenzaron a mirarlo con desdén. La mayor lo interrumpía sin reparo, diciendo cosas como: «Papá, eso no tiene sentido». La menor lo criticaba por no estar a la altura de los tiempos. Para evitar conflictos, Manuel prefería callar y aceptar. Sin embargo, dentro de él crecía una sensación constante de pérdida, como si cada día desapareciera una parte de sí. Fue entonces cuando, leyendo una reflexión de León, descubrió algo que cambió su forma de ver las cosas. El amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece no es amor, es sacrificio vacío. A partir de ese instante decidió actuar de otra manera. La próxima vez que su hija mayor lo interrumpió, le dijo con firmeza tranquila: «Merezco ser escuchado. Cuando estés lista, hablaré». Y cuando la menor lo menospreció, respondió con serenidad: «No aceptaré ese tono». No levantó la voz, no argumentó más. Se mantuvo firme. Al principio, sus hijas reaccionaron con molestia, pero luego algo empezó a cambiar. El respeto volvió a entrar en sus relaciones. Los límites que antes parecían distantes se convirtieron en puentes, porque al establecerlos les enseñó que su amor exigía respeto mutuo. La experiencia de Manuel demuestra que los límites no separan, sino que guían hacia vínculos más sanos. Establecerlos no es debilidad, sino acto de fe y coraje. Como lo vivió León, el amor que sabe poner límites confía en que Dios sanará lo que está fuera de nuestras manos. ¿Cómo hacerlo sin confrontar? Estos pasos en Toa sencillos pueden guiar el camino. Primero, reconocer lo que no es aceptable. Observar qué actitudes hieren, como el sarcasmo o la interrupción. Definir claramente qué no se tolerará más. Luego, hablar con claridad. Decir frases directas como «merezco respeto», «no aceptaré este tono». Con voz tranquila, sin señalar culpas. Después, ser coherente. Si se establece un límite, hay que sostenerlo. Si se dice que no se aceptarán interrupciones, detener la conversación cuando ocurran. Confiar en el amor. Al principio puede haber rechazo, no es culpa tuya. León afirmó que el amor que protege la dignidad no siempre es comprendido. Pero deja una huella. Por último, apoyarse en la fe. Llevar a la oración las dudas. Pedir fuerza para mantenerse firme sin perder la ternura. Estos pasos no ofrecen una solución inmediata. A veces habrá incomodidad, pero cada límite sostenido expresa: me valoro lo suficiente para cuidarme, y te valoro lo suficiente para enseñarte a respetar. Ser coherente también enseña. El testimonio más fuerte es el que se vive. Enseñar con el ejemplo y mantener límites van de la mano. Ambas cosas exigen coherencia nacida de la fe. León compartió en una ocasión la historia de Antonio, un padre que había perdido el respeto de sus hijos. Discutía con ellos, les recordaba lo mucho que había hecho por la familia. Hasta que, inspirado por aquellas enseñanzas, dejó de justificar. Respondía al desprecio con un simple «merezco respeto, estaré aquí cuando deseen hablar». Luego se dedicó a vivir con coherencia. Asistía a misa, servía a su comunidad. Y sus hijos comenzaron a acercarse de nuevo. La historia de Antonio enseña que la coherencia habla por sí sola. Vivir los propios valores y mantener los límites con amor es un ejemplo más potente que cualquier sermón. Es ser una persona de fe que ama sin perderse a sí misma. Este camino invita a dejar los enfrentamientos para abrazar una vida basada en la coherencia y en los límites que saludables. No es fácil, pero es camino de fe.
Como decía León Catotroce, el amor que vive en la verdad de Cristo no necesita gritos para defenderse. Se defiende con una vida fiel. Vive como testimonio. Pon límites con amor. Confía en que eso restaurará el respeto y regalará a tus hijos la presencia de un padre o una madre que camina en la verdad. Hay un vacío que muchos padres sienten y pocos nombran. Ese vacío aparece cuando los hijos, que alguna vez llenaron la casa con risas, necesidades y sueños, comienzan a alejarse. No siempre con conflictos. Muchas veces ocurre en silencio, con llamadas que no llegan, visitas cada vez más escasas, mensajes fríos. Te descubres esperando una señal de cariño, una palabra simple, un ¿cómo estás? Y cuando esa espera se alarga demasiado, el corazón duele. Porque todo lo dado, amor, tiempo, sacrificios, parece haber sido olvidado. Este capítulo no señala culpables, busca comprender ese vacío y transformarlo. Se trata de liberarse de la necesidad constante de aprobación de los hijos, de construir una vida propia que dé sentido no por egoísmo, sino como reflejo de fe y dignidad. Siguiendo la sabiduría de León el 40, exploraremos 2 lecciones esenciales. La verdadera libertad emocional empieza cuando se aprende a confiar plenamente en el amor de Dios, un amor que no fluctúa según el juicio o la aprobación de los demás. A partir de ahí, se puede edificar una vida con sentido, una vida que no se define solo por ser padre o madre, sino por ser un testimonio de dignidad que inspira. León, en una de sus reflexiones, expresó que el corazón que vive pendiente de la aprobación de los hombres permanece encadenado, pero el que descansa en Dios halla la verdadera libertad. La dependencia emocional es un lazo que no se ve, pero que puede atar con fuerza. No nace de repente, sino que se forma poco a poco. Cuando sin darse cuenta, una persona comienza a vivir para sus hijos. Desde su nacimiento, todo gira en torno a su bienestar. Se deja de lado cualquier anhelo personal, se aplazan deseos, se entrega todo sin medida, Sawara, porque así es el amor parental, una entrega constante. Durante años esa entrega parece justa, incluso hermosa. Sin embargo, con el paso del tiempo los hijos crecen, se independizan y empieza a notarse el vacío que dejan. Se esfuman las conversaciones frecuentes, las visitas se hacen raras, los gestos de cariño se vuelven escasos. En medio de esa ausencia, surge una necesidad de validación a través de ellos. Cada mensaje, cada visita, cada muestra de atención se vuelve esencial para sentirse valioso. Y cuando no llegan, se experimenta un vacío que cala hondo, una sensación de no valer por sí mismo. En su encíclica Dignitas Aeterna, León compartió una idea sencilla, pero poderosa. Quien necesita aplausos para seguir adelante, se derrumba en cuanto llega el silencio. Mientras que quien se llena con el amor de Dios, permanece libre, aún en soledad. Estas palabras iluminan una verdad que no se puede ignorar. El amor humano, aunque profundo, tiene límites. Los hijos no pueden ni deben ser el centro de todo el bienestar emocional de sus padres. Construir la propia valía en función de su atención es una posición frágil, porque el control queda en manos ajenas. Clara, una madre como tantas, dedicó su vida a sus 2 hijos. Tras la pérdida de su esposo, fue el único pilar de su hogar. Trabajaba como costurera, cocinaba cada noche, escuchaba con atención cada inquietud de sus hijos. Pero al hacerse adultos, comenzaron a alejarse. El mayor, ya ingeniero, casi no la visitaba. La menor, profesora, contestaba brevemente sus mensajes. Clara esperaba cada domingo con ilusión, pero muchas veces se encontraba sola, frente a una mesa vacía. Todo su mundo se había construido en torno a ellos, y en su ausencia, se sintió perdida. Durante una misa, Clara escuchó una frase de León que le tocó el corazón. El amor que depende de los hombres es frágil, pero el amor que descansa en Dios es eterno. En ese momento, comprendió algo esencial. Sus hijos habían ocupado el centro de su vida,
y esa dependencia la estaba dejando sin fuerzas. Decidió cambiar, no por rencor, sino por amor a sí misma y por su fe. Empezó a buscar su plenitud en Dios, y no en las acciones de sus hijos. Aprendió que su valor no se mide por la atención que recibe, sino por el amor que Dios le tiene. Liberarse emocionalmente significa confiar en ese amor divino, más allá de los vaivenes del afecto humano. No se trata de amar menos a los hijos, sino de no depender de ellos para encontrar sentido a la vida. Significa saber que, aunque su cercanía es deseada, el corazón debe tener su raíz en algo más firme, en Dios que no abandona ni condiciona. Así, se vive con libertad, con dignidad, con paz. Dios entregó al ser humano un corazón capaz de amar y una dignidad destinada a la libertad. La paz verdadera, aquel mundo no puede ofrecer, nace cuando uno decide confiar en Él. Esta paz interior comienza con un cambio de mirada. En lugar de medir cuánto vales por las veces que tus hijos te llaman o visitan, se trata de comprender tu valor en la verdad divina. Fuiste creado a imagen de Dios, merecedor de amor y respeto no por lo que haces, sino por lo que eres. Este cambio no elimina el dolor de la distancia, pero lo transforma. Permite extrañar a los hijos sin que su ausencia determine quién eres. Permite amar sin exigir que ocupen el espacio que solo Dios puede llenar. Clara, cuya historia se relata con humildad, emprendió este camino al unirse a un grupo de oración en su parroquia. Allí, la oración comunitaria le dio consuelo. Cada mañana dedicaba unos minutos a rezar por sus hijos y por sí misma, pidiendo fuerza para vivir con sentido. Descubrió poco a poco que su alegría no dependía de la presencia de sus hijos. Comenzó a disfrutar de lo cotidiano, como leer, caminar o compartir una conversación entre amigos. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Sus hijos, al verla vivir con entusiasmo y serenidad, empezaron a buscarla más, no porque ella lo exigiera, sino porque su libertad emocional los atraía. La experiencia de Clara revela una verdad profunda. Al soltar la dependencia emocional hacia los hijos, no solo se libera a uno mismo, sino que se ofrece un regalo valioso, la presencia de una madre o un padre que vive con dignidad. Esta libertad no significa frialdad. Es una forma de amar más madura, que confía sin aferrarse. León, en una de sus reflexiones más cercanas al corazón humano, expresó que el amor que descansa en Dios no exige, inspira. Otra enseñanza importante surge de este camino: la necesidad de construir una vida con propósito, más allá del rol de madre o padre. Durante años, muchos padres han centrado su existencia únicamente en sus hijos, dejando a un lado sus deseos, amistades y sueños. Aunque es natural durante la crianza, al llegar el momento en que los hijos emprenden su camino, puede quedar un vacío difícil de llenar. Sin embargo, construir una vida propia no es egoísmo, sino un acto de fe. Es reconocer que Dios ha dado a cada persona talentos, aspiraciones y un sentido que va más allá de la paternidad. Luis, por ejemplo, dedicó su vida entera a sus 3 hijos. Trabajaba como contador, pero siempre estaba presente en su día a día. Cuando los hijos crecieron y se marcharon, Luis quedó sumido en la soledad. Su hijo mayor casi no lo llamaba. Sus hijas, ocupadas con sus familias, lo visitaban de vez en cuando. Luis pasaba los días esperando una llamada, sintiéndose inútil. Fue entonces cuando, al leer una frase atribuida a León, su visión cambió por completo. La vida que Dios nos dio no termina cuando los hijos se van. Comienza de nuevo cuando descubrimos su propósito en nosotros. Animado por esas palabras, Luis se inscribió en un taller de carpintería.
un deseo de años. Comenzó a colaborar en la parroquia como voluntario y retomó amistades del pasado. Su vida recuperó el color. Y de forma inesperada, sus hijos empezaron a interesarse por él. Querían conocer sus actividades, sus nuevas relaciones. No era él quien los buscaba con ansiedad, sino que su vida renovada los atraía. La historia de Luis deja claro que formar una vida propia no significa alejarse de los hijos, sino reencontrarse con uno mismo. Es una muestra de fe, una forma de seguir siendo una persona plena, con ilusiones y misión. Y ese testimonio, como lo vivió León en tantos encuentros con los fieles, genera respeto, no porque se imponga, sino porque se vive. ¿Cómo comenzar ese camino? No hace falta dar pasos gigantes. Basta con pequeñas decisiones diarias que reflejen la fe y la dignidad que habitan en ti. Desde la visión del Santo Padre León, se presentan algunas acciones claras para quienes sienten el peso del vacío interior. Primero, aceptar esa sensación de vacío es esencial. No se debe ignorar el dolor que produce la distancia. Se invita a llevar ese sufrimiento ante el Señor, pidiéndole que revele el propósito que aún queda por cumplir. Como ha dicho el Santo Padre León, Dios usa ese vacío como espacio para manifestar su amor. Después, es valioso reconectarse con los deseos que un día encendieron el alma. Puede ser pintar, escribir o aprender algo nuevo. Basta con dedicar unos momentos cada día a esa actividad, aunque parezca pequeña. También es importante mantener lazos de amistad, volver a contactar con personas cercanas o participar en grupos de la parroquia permite recordar que uno tiene una identidad más allá de ser padre o madre. Se recomienda hallar alegría en lo sencillo. Una caminata, una lectura, una taza de café pueden ser regalos que nos anclan al presente. En vez de esperar que algo cambie, se aprende a vivir el ahora. La confianza en Dios se vuelve clave. Dedicar tiempo a la oración fortalece el corazón y permite reconocer que en él se encuentra la plenitud, incluso en medio del silencio del mundo. Como lo ha expresado León, en Dios el corazón encuentra su hogar, incluso cuando el mundo calla. Estas recomendaciones no resolverán el vacío de forma inmediata, pero sí guían hacia una vida más llena de sentido. Elegir vivir con propósito es afirmar con el alma: merezco alegría, merezco propósito, merezco ser completo. Y esa convicción, vivida con fe, no solo transforma el corazón, sino también la manera en que los hijos perciben a sus padres. Tener una vida plena se convierte en un testimonio. La libertad interior y el camino propio son inseparables. Ambas cosas requieren confiar en que Dios ha creado a cada persona para más que simplemente buscar aceptación. En un encuentro reciente, el Papa León compartió el testimonio de Rosa, una madre que se sentía sola porque sus hijos adultos ya no la buscaban. Su vida giraba en torno a esa espera hasta que decidió cambiar. Comenzó a pintar, colaboró en su parroquia y redescubrió el gozo de vivir. Sus hijos, al ver esa transformación, comenzaron a acercarse de nuevo, no por compromiso, sino porque la admiraban. Este testimonio enseña que vivir con plenitud no es solo una sanación personal. También inspira a los hijos a ver a sus padres como personas completas, merecedoras de respeto. El alma que vive con la alegría de Dios no necesita ser buscada. Es naturalmente encontrada por quienes la aman. Este mensaje invita a soltar la dependencia emocional, no como un rechazo a los hijos, sino como un acto de amor hacia uno mismo y hacia ellos. Es un camino exigente, pero lleno de fe. León ha recordado que la vida es un don para ser vivido, no para ser puesto en pausa. Por eso, se anima a construir una vida con sentido, apoyada en el amor de Dios. Así se descubre que el respeto verdadero no depende de los demás,
sino de la plenitud con que se vive. Respira profundo. No estás solo. La fe te acompaña. La iglesia te sostiene y las enseñanzas de León te guían. Da el paso siguiente con firmeza. Deja atrás la carga de la espera. Vive con intención y confía en que, al hacerlo, no solo hallarás paz, sino que también ofrecerás a tus hijos el regalo de ver a un padre o madre lleno de la luz de Dios. El amor de los padres es naturalmente generoso. Desde el comienzo, se entrega todo: tiempo, fuerzas, paciencia y sueños. Se hace sin pedir nada a cambio. Amar así es darse por completo. Pero con el tiempo muchos padres experimentan el dolor de no sentirse valorados. Dar sin medida, sin ser reconocidos, puede llevar a perderse a uno mismo. Cuando el amor no encuentra gratitud, cuando los sacrificios se ignoran, el corazón se llena de heridas. Este mensaje, final del camino, aborda cómo seguir dando sin perder la dignidad. Cómo perdonar sin dejar de ser uno mismo. No se trata de alejarse de los hijos, sino de vivir en la verdad de la propia identidad. Inspirados por la figura de Loen, primer pontífice estadounidense elegido el 8 de mayo de 2021 para guiar a más de 1.000 millones de católicos, se destacan dos enseñanzas clave. La primera, detenerse cuando no hay gratitud. Porque el amor auténtico no exige sacrificios vacíos. Perdonar es un acto de liberación, pero no significa permitir nuevas heridas. Según el Papa León, el amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece es solo una sombra. El verdadero amor actúa con conciencia, perdona con firmeza y brilla con la luz de Cristo. Estas palabras nos invitan a iniciar un camino de respeto que comienza por uno mismo. No se trata de dejar de dar, sino de dejar de ofrecer sin ser valorados. Dar es noble. Muchos padres lo hacen a diario, entregan tiempo, escuchan, ofrecen ayuda, guardan silencio para mantener la paz. Lo hacen con amor, pero con el tiempo notan algo. Los hijos piden, exigen y el agradecimiento desaparece. Extienden la mano y reciben indiferencia. Abren el corazón y encuentran frialdad. Ese desequilibrio cansa. Dar sin ser valorado puede hacer que una persona se sienta invisible. León, en su encíclica Dignitas Aeterna, enseña que lo que se ofrece sin juicio pierde su virtud. El amor debe ser generoso, sí, pero también justo. No se trata de cerrar el corazón, sino de actuar con discernimiento, dando amor y ayuda solo cuando hay respeto y gratitud. Eso no es egoísmo, es amor verdadero. También hacia uno mismo. Es una forma de enseñar a los hijos que el amor de un padre o madre no es automático ni inagotable. Es un regalo valioso. Pensemos en Carmen, madre entregada, enfermera dedicada, ahorra para los estudios de sus hijos, los apoya incluso cuando ya son adultos. Pero ellos la ven como un recurso. El mayor pide dinero sin dar explicaciones. La menor exige su presencia sin mostrar gratitud. Carmen sigue dando por amor, pero se siente vacía. Un día escucha las palabras del Papa: el amor que no es valorado es carga. Da con el corazón, pero con razón. Entonces decide actuar. Cuando su hijo vuelve a pedir dinero, responde: ayudo con gratitud. Cuando su hija demanda tiempo, dice: estoy aquí con respeto. Al principio sus hijos se sorprenden, pero con el tiempo la valoran más. Su amor ahora tiene límites. La experiencia de Carmen muestra que dar sin conciencia debilita el amor. En cambio, actuar con claridad enseña que el amor es un regalo, no una obligación. Eso inspira respeto, no porque se imponga, sino porque se vive. Perdonar no significa desaparecer. El mayor dolor muchas veces viene de quienes más se ama. Las palabras hirientes de un hijo, su indiferencia, pueden doler más que cualquier otra cosa.
El impulso natural es perdonar, porque el rencor enferma. Se perdona por amor, para proteger el vínculo, y eso es bueno. El perdón es un acto de fe que libera. Pero perdonar no es negar lo que pasó. No es aceptar más heridas ni permitir que se pierda el respeto. En una audiencia, León afirmó: perdonar es soltar la piedra, pero no pisar la misma espina. El perdón libera. La dignidad protege. Perdonar con conciencia es desear el bien del otro sin aceptar más daño. Es amar a los hijos, pero también amarse lo suficiente para decir: no aceptaré más dolor. Recordemos a Rafael, padre amoroso, siempre presente. Apoya a su hijo en todo momento, pero el hijo, ya adulto, se comporta con frialdad. Lo critica, lo ignora. Rafael perdona en silencio, esperando un cambio que no llega. Las heridas se acumulan hasta que un día, tras leer a León, decide actuar. Escribe a su hijo: te amo y te perdono, pero no aceptaré este trato. Merezco respeto. Luego da un paso atrás. Deja de estar disponible todo el tiempo. El hijo al principio se resiste, pero luego regresa más humilde, porque la firmeza de su padre le muestra que su amor tiene valor. La historia de Rafael muestra que perdonar no es olvidar el dolor. Es liberarse sin permitir que la herida se repita. Es un acto de fe que confía en que Dios sanará. Y un acto de dignidad que protege el corazón. Entonces, ¿cómo dar y perdonar con conciencia? Requiere fe y también valentía. Aquí hay pasos prácticos presentados desde la enseñanza de León. Primero, examina tu forma de entregar. Antes de ofrecer algo, pregúntate si existe gratitud. Si no la hay, exprésalo con calma. Ayudo con reconocimiento. Segundo, establece límites claros. Si alguien te hiere, responde con firmeza: no aceptaré esto, estoy aquí con respeto. Sé claro, directo y mantén el amor en tu actitud. Tercero, perdona con intención. Hazlo en la oración, pero sin permitir que el daño continúe. León enseña: el perdón es para el alma, la dignidad para la vida. Cuarto, protege tu interior. Dedica tiempo a la oración y a lo que te fortalece. Así puedes entregar y perdonar sin perder tu centro. Quinto, confía en Dios. Llévale tus heridas. Pide gracia para perdonar y fuerza para mantener tu dignidad. Estos pasos no transforman a tus hijos de inmediato. Pueden resistirse, pero cada gesto consciente afirma: merezco respeto, mi amor tiene valor. Pero ese mensaje empieza a cambiar la relación. La dignidad actúa como luz. Cuando das y perdonas desde la conciencia, reflejas a Cristo. León recordó el caso de Elena, una madre ignorada por sus hijos. Entregaba todo y perdonaba siempre, pero se sentía vacía. Inspirada por León, decidió decir no a exigencias sin gratitud y comenzó a poner límites, aunque siguió perdonando. Con el tiempo sus hijos la respetaron, no por deber, sino por lo que veían en ella. La historia de Elena enseña que la dignidad es luz. Dar y perdonar con conciencia no solo sana tu corazón, sino que genera respeto. León afirmó: el amor que brilla con la verdad de Cristo es reverenciado. Este capítulo concluye una etapa, pero abre otra. Has aprendido a reconocer tu dolor, a vivir como ejemplo, a buscar libertad emocional y ahora a entregar y perdonar desde la conciencia. Guiado por León, entiendes que el respeto nace en ti, en cómo te amas y te valoras. Respira con calma. No estás solo. Tienes tu fe, la comunidad y el ejemplo de Cristo. Da con conciencia, perdona con dignidad y confía en que Dios actúa en tu corazón y en el de tus hijos. León lo expresó así: el hombre que camina en la verdad es respetado. Que estas palabras te acompañen. El respeto no se exige. Nace cuando tu vida brilla con la luz de tu dignidad.
Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el valor de tu dignidad, te invitamos a quedarte con nosotros. Dale me gusta si este contenido te ha sido útil. Deja tu comentario para compartir tu experiencia o tu reflexión. Y suscríbete para seguir caminando juntos en la luz de Cristo. Tu voz y tu fe hacen crecer esta comunidad. Aquí no estás solo. Aquí caminamos con la verdad, con respeto y con esperanza.